Buenas noches, les habla Alberto Alexander. Tengo pues el gusto de iniciar el primer programa del año entrevistando a expertos. Esta noche vamos a tocar un tema sumamente interesante y, a mi juicio, muy mal manejado a través de las décadas en las ciencias gerenciales, que tiene que ver con la gestión de indicadores. Esto viene en un axioma pues clásico, que es lo que, y tiene pues mucha lógica prácticamente para todo, ¿no? Si no se mide, no se puede gestionar. Si no mido, no gestiono. Si no controlo, no puedo gestionar. No puedo mejorar tampoco, no sé qué mejorar y cómo controlo lo que mejoro. Entonces, la gestión de indicadores pues es sumamente importante. Para esta ocasión, tenemos pues a un experto internacional en el tema, que es el señor Víctor Chichisola. Víctor Chichisola es ingeniero marítimo, ¿no? Marítimo naval. Tiene luego una maestría en gestión estratégica de empresas de Centrum Católica. Es auditor líder IRCA en una serie pues, de estándares, ¿no? En calidad 9000, 9001, medio ambiente 14001, seguridad y salud en el trabajo, la 45001, y la 50001, ¿no? Que es gestión energética. Víctor tiene pues una experiencia muy variada en una gran gama de industrias, asesorándolas en distintos temas gerenciales, y ha hecho pues siempre mucho énfasis al mejorar o al implantar sistemas gerenciales justamente el tema de indicadores de gestión. También dentro de sus actividades se desempeña como consultor asociado pues, de eficiencia gerencial y productividad. Víctor, muy buenas noches, bienvenido. Alberto, ¿cómo estás? Buenas noches. Gracias por la invitación. Claro que sí, bienvenido. Aquí, fíjense, gracias. el tema pues de indicadores es algo que en las empresas usualmente se maneja muy mal, en algunas se maneja muy bien y en algunas yo diría que buscan la perfección en el uso de indicadores, pero hay una gran cantidad pues que no, muchas veces uno encuentra en las empresas que hay un rechazo al uso de indicadores, como por ejemplo, siempre recuerdo hace muchos años cuando se puso de moda el control estadístico. Ustedes recordarán el control estadístico de procesos. Entonces, se vendía pues unas software de distintas marcas, y había un software, me acuerdo en esas épocas, no recuerdo en estos momentos pues el nombre, y estoy en una empresa conversando, me acuerdo era con el gerente de calidad en una planta industrial, y me decía pues que ahora iba a empezar con este control estadístico de procesos, y me mostró el paquete, ¿no?, que tenía el software. Pero el software ni corría, y yo lo conocía a él porque justamente yo daba unos programas de capacitación gerencial en la empresa, y sus niveles de estadística eran pues elementales, ¿no? Estadística descriptiva prácticamente, podría decir que hasta la desconocía. Entonces, ¿cómo voy a manejar indicadores a través de un software, que es una excelente herramienta, cuando no hay preparación? El problema es la preparación. La otra, pienso yo, también es que poco énfasis y muy poco reforzamiento de conducta por parte de la alta gerencia, pues cuál es la política específica de la empresa, ¿no?, para el manejo de indicadores, para poder controlar mejor el sistema, etc. Un tema importante también que hay que entender, el uso de indicadores, es que eso está en la ciencia gerencial de por sí, ¿no? Fíjense que el proceso gerencial, planificar, organizar, ejecutar y controlar. ¿Controlar y a través de qué? A través de mediciones, pues definitivamente. Pueden ser distintos tipos, distinta sofisticación, de acuerdo a la necesidad específica. Sin más preámbulos, los dejo con Víctor. Víctor, entonces, cuéntanos pues sobre los indicadores. ¿Cuáles piensas tú que son los pasos iniciales, los conceptos que deben tenerse claros, para que luego nos cuentes un poco cómo es la implementación pues, en una organización determinada? Ok, Alberto. Buenas noches a todos. Muchas gracias por esta invitación. Bueno, la idea con
con mi participación es contribuir, como ha mencionado Alberto, a tratar de dar una mejor percepción acerca de lo que son los indicadores en las organizaciones y qué cosa es lo que hay que hacer realmente para poder optimizar el manejo de estos indicadores. Partamos un poco señalando el concepto de lo que es un indicador. Un indicador es un instrumento de monitoreo y observación. Un indicador sirve para identificar o para relacionar una variable que tenemos definida, vinculada a un objetivo en la organización, a la métrica que vamos a hacer de manera regular y, por supuesto, esa medición nos tiene que servir para tomar decisiones. Los indicadores de gestión, sobre todo en los sistemas, que es un poco el título de esta presentación, están relacionados principalmente a todo lo que es el manejo de información. Un indicador en sí es información que me permite, si la interpreto de manera apropiada, pues tomar O decisiones. sea, cuando yo me mido la temperatura, por ejemplo, 36 grados, ese es un indicador, pues. Obvio. Ese es un indicador, claro, es información. El detalle es poder procesar apropiadamente esa información y vincularla a los objetivos que tiene la empresa. Estos indicadores no solamente se define una fórmula, no solamente se define una frecuencia de medición, sino yo creo que la clave para establecer apropiadamente los indicadores es pensar bien antes de definirlos, qué cosa es lo que tenemos que medir y que tiene que estar alineado a los objetivos estratégicos de la organización. Si hablamos de indicadores, estamos hablando de conceptos estratégicos de la organización, por tanto, tenemos que relacionar el planeamiento estratégico, es decir, todo lo que es la misión, la visión, la definición de los objetivos, ya sea de largo alcance o de corto alcance, con todo lo que es la definición de los indicadores. No es que los indicadores vayan por un lado y los objetivos vayan por otro lado. Esto es parte de un concepto estratégico que tiene que ir decalando en la organización. Y la alta gerencia tiene que valorar, pues, el uso de los indicadores, definitivamente. Así es, ¿no? Ahora, como bien ha mencionado Alberto, a veces la falta de una cultura de medición en las organizaciones, pues es una barrera para poder afrontar todo lo que es el manejo de los indicadores. No hay una cultura en todas las organizaciones de medición, ¿no? Hay una frase, una expresión que las personas tienen a veces temor a ser medidos, y eso en realidad sí se da. ¿Por qué? Porque muchas organizaciones se han venido manejando pues por experiencia, por la vigencia que tenía una persona mucho tiempo en el cargo, y pues esa persona lo tenía todo en mente. Pero cuando hablamos de indicadores, hablamos de empezar a definir variables que probablemente no vayan alineadas a lo que la persona tenía en mente. Entonces, esa cultura de no hacer una medición frecuente se presenta como una barrera en las organizaciones para establecer estos indicadores. ¿Podríamos nosotros pensar en algunos conceptos claves que tenemos que tener siempre presentes cuando hablamos de indicadores? Sí, yo creo que lo primero que hay que definir a la hora de hacer medición, qué cosa es lo que queremos medir. Y ahí hay que identificar dos conceptos clave que entendería muchos de nosotros manejamos, pero es importante no solamente que nosotros los manejemos, sino también toda la organización, todos, porque todos van a estar involucrados en el logro de un objetivo o en el logro de un indicador determinado, la meta de un indicador determinado. Esos conceptos son básicamente un concepto de eficacia cuando nosotros vamos a ir orientados a medir un resultado en el proceso o un resultado de gestión dentro de la organización. Ahí estamos hablando de eficacia, y el concepto de lo que es eficiencia, cuando lo que queremos medir no es el resultado, sino lo que queremos medir es la optimización de los recursos que vamos a emplear para lograr ese resultado. Por ejemplo,
Cuando nosotros definimos y decimos queremos medir la satisfacción del cliente en relación al servicio que le estoy dando, lo que estoy haciendo es midiendo eficacia de un proceso o de un servicio que estoy brindando. Pero cuando yo quiero identificar cuál es el rendimiento del personal que tengo a cargo del proceso, ahí estoy midiendo eficiencia. Claro, Estos claro. dos conceptos que son muy elementales, muy básicos, son tremendamente importantes para la definición de los indicadores porque, Y su desarrollo, pues, ¿no? y su desarrollo, porque yo a la hora que voy a desarrollar, gestionar una organización, no solamente me interesa el resultado es importante, por supuesto, porque está vinculado a la satisfacción, a una posición en el mercado, pero también a mí, como gestor, me interesa, por ejemplo, la optimización del recurso, mano de obra, tiempo, materiales. Entonces, tenemos que identificar qué cosa es lo que queremos medir. De repente son ambos frentes, no solamente indicadores de eficacia, sino también indicadores de eficiencia. Estos conceptos, por más elementales que parezcan, son vitales para poder establecer con precisión una buena definición de todo lo que son los indicadores. Esto y un tercer concepto que también considero que es muy importante, que es el de factor clave de éxito, que está vinculado justamente al logro del objetivo y, por supuesto, amarrado al indicador. Yo tengo a medir justamente ese factor que va a influenciar tanto en la eficacia como en el caso de la eficiencia, si hablamos de gestión de recursos. Pero creo que ahí estos conceptos básicos y elementales son vitales para que los identifique la alta dirección y los decale hacia la Claro. organización, porque esto lo puede entender alguien que de repente tiene un cargo gerencial y tiene algún tipo de manejo en todos estos conceptos, pero de repente un operario no los tiene claros, no tiene estos conceptos claros. Y si queremos, de alguna manera, manejar una cultura de indicadores y de medición, pues esto hay que desplegarlo a toda la organización, porque quien establece en muchos casos, ¿no?, buenos indicadores o quien está en el terreno viendo un proceso productivo y que puede aportar, ¿por qué no medimos esto? Es el Es nivel el propio operativo, pues. operario. Claro, Claro. claro, 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 claro que Entonces, sí. es vital que estos conceptos, que son importantes a la hora de diseñar, a la hora de definir un esquema, un sistema, vayan decalando poco Y a ahí poco en la sabes que habría que organización. complementar algo muy importante de lo que tú estás diciendo. O sea, los indicadores es como, a ver, la palabra sería, vamos a democratizar el uso de los indicadores en la Claro, organización. Entonces tiene que ser unos indicadores, como dijimos al principio, sencillos, que sirvan para así es, medir y controlar, pues, cosas complejas. Tú así sabes, es. Víctor, dime, ibas a decir algo. No, No. simplemente iba a tomar la idea que estabas mencionando para poner, por ejemplo, en algunos de los casos que me ha tocado evaluar organizaciones, hay organizaciones que tienen este despliegue, ¿no?, conceptual bastante bien desarrollado. Y realmente resulta impresionante, no es una organización, son muchas organizaciones que manejan estos criterios, pero resulta impresionante cómo a nivel operativo las personas se guían por los resultados, por la métrica que mensualmente les van reportando, se hacen cálculos, se hacen mediciones y les muestran a través de tableros o a través de pizarras de Ujú. indicadores los resultados. Y el nivel operativo se preocupa mucho en lograr ese resultado y sabe cómo hacerlo. Es Claro. decir, sabe, por ejemplo, que optimice el manejo del recurso y ese indicador ¡pup!, sube. Sabe que optimiza, por ejemplo, el tiempo y el indicador ¡plup!, sube. Entonces, ahí nos damos cuenta cómo las personas, las propias personas operativas, pueden realmente aportar a la organización porque están entendiendo el sentido Por de un supuesto, indicador y para qué sirve, ¿no? por supuesto. Víctor, tú sabes, ahora llevémoslo esto al nivel de un proyecto de implementación. Vamos a suponer en mi empresa, como en todas las organizaciones, no hay empresa pues que no use indicadores en cierta manera, Uh -huh. definitivamente, en la parte financiera, si es una planta industrial, en la planta, requerimientos, etcétera, materiales defectuosos, etcétera.
¿Cuáles son, a tu juicio, con tu experiencia, cuáles son los obstáculos iniciales? Vamos a implementar un sistema de indicadores en la empresa y, como tú has dicho, lo vamos a ir desplegando en la organización. ¿Cuáles son los obstáculos que usualmente uno se encuentra en base a tu experiencia? ¿Qué nos podrías decir? Bueno, lo primero que he observado en términos generales es esta falta de cultura de medición. Eso creo que habría que atacarlo de manera primordial. En segundo lugar, lo que suele ser también un freno para las organizaciones es el no entender bien cómo se relaciona un indicador en relación a algo que quiere conseguir la organización. O sea, no se trata de medir por medir. Hay muchas organizaciones que erróneamente piensan que indicadores, entonces empiezan a establecer una serie de parámetros, una serie de mediciones y se llenan de indicadores. Y tenemos tableros, balance scorecard, que abruman a las personas y que al final no les permiten tomar decisiones, como bien ha mencionado Alberto, simples. Porque el flujo de la información tiene que ser proporcional a las decisiones que se van a tomar. Si yo voy a tener muchísima información que va a ser producto de muchos indicadores implementados o planteados, al final me voy a aturdir y eso resulta ser crítico. Por tanto, creo que también un paso importante es pensar y alinear bien qué cosa es lo que se quiere lograr, cuál es el objetivo que tiene la Así es, así organización es, así es. y qué cosa es lo que tenemos que medir para que aporte realmente a ese objetivo. No se trata de establecer 10 indicadores sobre un mismo Claro, y objetivo. de De repente repente uno es suficiente. tenemos dos que son vitales por Así es. Y supuesto, los por otros supuesto. estorban, ¿no? Claro. Perturban y realmente complican la toma de decisiones. Yo creo que por ahí va un poco el hecho de batallar, entre comillas, Entonces, si no, para poder si no sabes qué me introducir hace, esta cultura. claro, hay un viejo axioma, ¿no? Que dice que si burocratizamos el sistema, no vamos a burocratizar tampoco el sistema de indicadores, o sea, tener a la gente haciendo indicadores ocupada, pero haciendo nada, pues, nada útil, Sí, pero los tenemos ocupados todo el día, ¿no? Procesando la información. sí, pero eso también es perjudicial. Me ha tocado ver también organizaciones que, por decir, en un proceso, vamos a suponer un proceso de mantenimiento, un mantenimiento operativo en una planta industrial, tienen un conjunto de 20 indicadores, que a la hora que nos sentamos a analizar los indicadores, unos se repiten, unos van en contra de lo que dice el otro indicador conceptualmente, y ellos pasan muchísimo tiempo, distraen muchísimo tiempo tratando de completar esos indicadores. Indicadores que les son requeridos a un nivel intermedio, y en ese nivel intermedio es increíble, pero hay organizaciones que hacen que fluya la información y la información se queda en un archivo digital o en un documento y no se analiza. Entonces, la pregunta ahí es, entonces, ¿para qué ¿Para qué, para qué estableciste invertimos todo ese tanta tiempo? medición si al final no te sirvió? Claro. Y eso presiona muchísimo la parte operativa, porque la parte operativa, por un tema de cumplimiento, pues tiene que aportar Claro, es que datos, yo ¿no? creo que Entonces, el tema que estamos tocando es importantísimo. Fíjate, lo que tú estás diciendo es, no es que tengamos indicadores por tener indicadores. así No es. vamos a medir por simple el hecho pues de medir. ¿Tú sabes lo que me vino a la mente? Algo clásico en las organizaciones. Me imagino que a todos nos ha sucedido en algún momento en nuestra vida laboral, las mediciones de clima organizacional. Entonces hay empresas que las hacen una o dos veces al año, las encuestas, y supuestamente son anónimas, perfecto. Y, y ahí quedó todo. Entonces yo Ujú. como persona que contesté mi No encuesta sirve, no y sirve hay de aspectos mucho. que me gustan, me dicen qué opina, usted qué quisiera mejorar, oye, pero después estamos esperando que mejor, y nunca hay mejora. Entonces la pregunta es, ¿para qué miden? Eso es una Claro, medición, ¿por qué miden? sí, claro, claro, Ya, claro, por supuesto. no, y acá Y nos es, podríamos pasar horas hablando de anécdotas increíbles que uno encuentra en muchas organizaciones sobre, yo diría, el mal manejo pues, de indicadores. sí, Víctor, pero una pregunta. Creo que es bien importante y las personas, público, usualmente le interesa muchísimo. ¿Cómo podríamos nosotros, de una manera sencilla, nos podrías explicar cómo podríamos bosquejar los pasos para implementar un sistema
de gestión de indicadores en una empresa determinada? Partiendo Ya, del hecho, pues supongo que el primer paso va a tener que ser definitivamente que el grupo gerencial, y como dices tú, un enfoque cascada empieza con la cúpula, que se así entrene es. pues, en el manejo de indicadores y entienda cómo el indicador es importante para el poder controlar, etcétera, ¿no? Medir la eficacia, eficiencia. Así es. A ver, yo creo que lo primero es, ya lo he mencionado, el alineamiento estratégico, ¿no? El alineamiento estratégico es vital aquí. La buena definición de los objetivos generales de la organización o los objetivos de largo plazo de la organización que vayan alineados con las estrategias que se tienen definidas, ¿no? Luego, una vez que tengamos estos objetivos, hay que establecer cuáles son, lo que acabo de mencionar, estos factores clave de éxito que van a contribuir al logro de esos objetivos. Porque finalmente lo que vamos a perseguir es el objetivo. Eso es lo que se persigue. Una vez que tengamos claro cuál es el factor clave de éxito que aporta a ese objetivo, ahí podemos establecer indicadores que justamente vayan relacionados a la métrica de ese factor clave de éxito. Ahora, esos indicadores, que ahora los estamos generalizando como simples indicadores, hay que empezar a precisarlos en detalle. Por ejemplo, tenemos que establecer en un momento cuál es, por ejemplo, el estado en el que están actualmente. Yo tengo una métrica definida, un indicador, por ejemplo, un indicador de rendimiento en un área operativa, por ejemplo. Ese es el indicador porque ese indicador alimenta un objetivo de productividad. Perfecto, entonces ahí tenemos la relación. ¿Qué tenemos que hacer con ese indicador? A ese indicador hay que definir un nivel. ¿En qué nivel estamos ahora? ¿Correcto? A ese indicador hay que establecerle una meta, un umbral, hasta dónde lo vamos a llevar, ¿correcto? Esa es la meta, y hay que también definir cómo vamos a manejar ese rango, cómo Claro, vamos a manejar ese claro. rango, porque el indicador, ok, ahora podemos estar en un porcentaje de rendimiento determinado, lo queremos llevar a un 90%, estamos en un 70%, pero del 70 al 90 hay una luz tremenda, ¿no? Entonces, ¿cómo vamos a considerar este margen de 20? ¿No? Vamos a ir creciendo, podemos, por ejemplo, establecer códigos de semáforo, es una técnica, por ejemplo, para ir manejando cómo vamos en aspectos de crecimiento en el indicador. Luego de que hemos definido estos tres elementos que son básicos para todo indicador, ya entraríamos a diseñar un poco más en detalle el indicador. ¿A qué me estoy refiriendo? Ahí, por ejemplo, vamos a ver ¿cuál va a ser la fuente de información? Ya empezamos a vincular, ¿no? ¿Cuál va a ser la fuente de información? ¿Dónde vamos a medir? ¿En qué momento? ¿Con qué frecuencia vamos a medir? ¿Va a requerirse una fórmula de cálculo? ¿Va a requerirse una fórmula matemática, estadística para determinar un indicador? ¿Lo vamos a relacionar a costos? ¿Correcto? ¿Cómo lo vamos a presentar? Porque no es solamente el hecho de la medición. Ok, ese indicador, ¿qué número me va a dar? ¿Hacia dónde lo vamos a llevar? ¿Cómo lo vamos a presentar? ¿Lo vamos a presentar gráficamente? ¿Lo vamos a presentar numéricamente? ¿Y esto para qué? Justamente el término que utilizaba Alberto, para democratizar la Claro. información, Y ¿correcto? Para sabe, hacer que esa información sea entendible arriba y abajo claro, en porque todo lo que ha dicho nivel, es algo ¿no? importante, y muchas veces esos son los grandes problemas que se tienen, ¿no? De repente se tienen buenos indicadores, se recolecta la información adecuada, se hace el análisis adecuado, debido, pero ¿sabes qué cosa? No se tienen las habilidades para comunicar esa información, porque Ese es la un parte problema a final es veces. cómo se comunica, y usualmente lo que se entiende y el lenguaje para la comunicación es la gráfica, o sea, debe ser gráfico, Claro, de una manera todo se puede graficar, pues. Entonces, presentarlo así es. gráficamente, ¿no? Así es. Y eso creo que nos da una secuencia, ¿no? De pasos ya que pueden permitirnos, de alguna manera, definir estos indicadores. Definir estos indicadores y, como les digo, relacionarlos a la gestión. Porque, una vez más, los indicadores son básicamente información. Información que yo obtengo del proceso, que yo obtengo del resultado de un proceso operativo o de una gestión organizacional, y ese resultado me tiene que servir para algo. Ese resultado no es lógico que yo lo tenga y lo guarde, lo almacene
o lo Claro. ponga en mi computador y diga, bueno, este mes me salió esto y al próximo mes me sale esto. Realmente para lo que sirven los indicadores y la información que me brindan es para tomar Y decisiones de ajuste, de corrección, de mejora, ¿no? Y, por supuesto, una vez más, que vayan alineados a los grandes objetivos que tiene la organización. Creo que no tiene ningún sentido establecer métrica, trabajo. ¿Qué significa? Métrica significa trabajo, significa costo, significa tiempo. por No supuesto, tiene ningún sentido todo esto que son recursos de la organización y que tienen un valor económico, invertirlos para tener un resultado y no usar ese resultado, ¿no? Entonces, creo que esto es importantísimo claro. de Y, entender y democratizar. claro, y sabes que algo resumiendo lo que has dicho al principio, ¿no? Hace un rato, de indicadores para medir aspectos estratégicos, o sea, pensando los tres niveles en una organización: nivel estratégico, táctico y operativo. Hay Ujú, indicadores para el nivel estratégico, por supuesto, indicadores de gestión tácticas, ver cómo lo estamos haciendo, qué acciones correctivas tenemos que tomar de manera inmediata, cambiar el rumbo, ¿no? Y luego ujú, las operativas. Y ahí viene la gran habilidad que debe tener el nivel táctico para poder eh, motivar y estimular al nivel operativo a que participe. Como tú por dijiste, muchas supuesto. veces a mí me ha sucedido en plantas industriales que el nivel operativo dice: señor, ¿sabe qué? Esto es lo que hay que medir. Claro, Y, claro, y nunca posiblemente los han escuchado, pues, porque ha sido claro. muchas veces imposiciones del nivel táctico. Sí. ¿Sí? Y eso es tremendamente importante. Los indicadores más ricos son, como te mencionaba Alberto, aquellos donde el operario en una planta de fábrica de galletas sabe que el rendimiento, la productividad en la máquina bajó y él entiende por qué bajó, o él sabe cómo subir ese indicador, o él entiende qué cosa es lo que tiene que hacer. Ahí, por ejemplo, ya se ha vinculado, se ha logrado vincular el concepto teórico con la parte operativa. Y eso, por supuesto, es tremendamente favorable para las organizaciones. A veces, como se ha mencionado, los indicadores se definen en grandes estudios a nivel estratégico de la organización, muy grandes, muy impresionantes, pero no llegan a decalar, ¿no? Y eso tiene que trabajarse en la organización, tiene que tratar de involucrarse a la mayor parte de personas en la organización para que entiendan los indicadores, porque creo que esto todos lo entendemos, ¿no? Cuando un gerente lee un indicador y se da cuenta que no está bien, pues se preocupa y ve qué cosa es lo que tiene que hacer, Así es. ¿no? Imagínense que ese sentir lo tengan todos en la cadena, ¿no? O sea, todos van a comprometerse con la organización. No es simplemente que el operario diga, bueno, me están haciendo hacer esto, pero no entiendo para qué. Dicen que lo tengo que hacer y lo hago, pero esa no es la idea. La idea es que todos entiendan, ¿no? Y En todos indicadores participemos, pues, en la y gestión. todos Claro, claro, participen, ¿no? claro, claro. El aporte va a ser muchísimo más efectivo, ¿no? Es una de las grandes ventajas. Pero esto repito, es una cultura en la que hay que trabajar con capacitación, con difusión, en la que hay que hablar con las Y personas y que tienen la en muchos, cultura organizacional es compleja. Y la sí, cultura claro, por organizacional, supuesto, para reenrumbarla, es un arduo trabajo. Pero ¿saben de quién es ese trabajo? De la alta gerencia. La alta gerencia es la que reenrumba la cultura organizacional, los valores, ¿no? El ujú, quehacer diario. Pero entonces la alta gerencia pues tiene que impulsar esto que tú estás mencionando. sí, Tiene que liderar el proyecto de gestión de indicadores, que dé el tono en la organización de la así importancia que es, tiene el uso de indicadores, ¿no? Oye, ¿sabes qué cosa también importantísimo, Víctor? Los KPIs apoyan el uso de indicadores, apoyan el también, manejo de indicadores, por debieran, supuesto. porque recuerda que, Debieran de conversar, ¿no? claro, Debieran de estar enlazados para poder aportar, porque no estamos hablando de organizaciones diferentes, estamos en una sola organización y otra vez me refiero a lo mismo que he mencionado yo un par de veces.
todo tendría que apuntar al objetivo estratégico de la organización. Por tanto, Claro. la parte estratégica resulta ser vital. Y como has mencionado, Alberto, esto no solamente se ve en este caso, lo estamos conversando por temas de indicadores, pero en cualquier sistema de gestión vinculado, por ejemplo, a normas internacionales, a las normas ISO, un principio clave vinculado a estos sistemas es el compromiso de la alta dirección, es decir, de la cabeza. Claro. Y eso, si me permiten el comentario sobre la base, la experiencia que tengo, si un líder, un gerente, un director que es la cabeza de la organización, no entiende o no comprende por qué llevar adelante un sistema de gestión de calidad o por qué llevar adelante un sistema de gestión de seguridad si no le aporta valor económico a sus resultados cada fin de mes, entonces es porque no tiene ese involucramiento. Y eso es terrible para un sistema. ¿Por qué? Porque el gerente puede decir, sí, tengo un sistema, pero él no cree en su sistema. Y al no creer en su sistema, no apoya el sistema, no aporta, no pide resultados sobre el sistema, ¿no? Que es lo que debería de procurarse siempre, ¿no? Son inversiones. Entonces, esto, por supuesto, yo estoy invirtiendo en un tema de seguridad, bueno, no me retorna de manera directa en ingresos, pero hay que identificar cómo me va a retornar un sistema de seguridad, por ejemplo, ¿no? Entonces, es importante que eso se vaya manejando desde el más alto nivel. Y mientras más personas estén involucradas, pues los resultados serán mejor. ¿Me permiten una interrupción? Francisco Gallardo fue consultor asociado también, participó con EGP durante varios años. Pensé como 20 años. Gusto de verte, Francisco. Gracias, adelante. Gracias Alberto. Gracias, Víctor. Yo quisiera aportar otro enfoque, ¿ya? Porque en vista de la experiencia que yo he desarrollado en Chile en las implementaciones de las normas ISO, lo cual he tenido la fortuna de trabajar con medianas, pequeñas y grandes empresas. Hay otros problemas que influyen en el tema de los indicadores. El primero es la automatización, ¿ya? No hay automatización, en consecuencia todos los indicadores que sacan están añejos cuando los presentan, ¿no? Todos estos keys están fuera de sintonía porque entonces se presenta, bueno, como para rellenar un poco las reuniones. Eso es a nivel de las compañías grandes. Lo que toma peso son solo aquellos indicadores comerciales o que miden la parte financiera. ¿Te fijas? Entonces, hay una gran gama de muchos indicadores que generan costos, muchos costos ocultos, y no se miden. Y los que manejan esto dicen que el 40% de los costos ocultos, o sea, el 40% de los costos son costos ocultos. 40%. Entonces, eso quiere decir que de cada $100, 40 se pagan. Se van. Y no sabemos en qué se pagan. No se saben a dónde se van. No se va. Entonces, hay ese problema de la automatización. Yo he venido observando que cada día compañías que tienen que, en el área informática, presentan para la venta de su software la parte estadística. Entonces, me imagino que trabajarán un poco en la asesoría para ver qué van a medir. Y los indicadores entonces son casi simultáneos, casi instantáneos, ¿ya? Lo estamos viendo en la banca, lo estamos viendo en el retail, ¿ya? Te van mostrando estadísticas que son puntuales y que te permiten como comprar o no comprar, por ejemplo, ¿ya? Correcto. Entonces, yo creo que una falla en el tema de los indicadores pasa por no tener la capacidad de implementar esa secuencia que sea rápida. Ese es un gran problema. Eso en el caso de muchas compañías. Ahora, en el caso de las compañías medianas y grandes que tienen equipos gerenciales, no le asignan valor a esto porque todos los indicadores no están relacionados con dinero, ¿ya? Con costos, ¿ya? Entonces, por ejemplo, los retrasos, bueno, miden retrasos, pero no dicen cuánto les cuestan los retrasos. Claro. ¿Ya?
Entonces, como no los vincula a la parte financiera, los gerentes han ido poco a poco como descartando la importancia de los indicadores. Gracias Francisco por tu intervención, has complementado muy bien las cosas que estaba mencionando Víctor. Víctor, yo quisiera, si te pidiera que hicieras un resumen de los aspectos que tú consideras más importantes a tener en mente en una organización, la alta gerencia. La alta gerencia quiere mejorar su sistema de indicadores. Aportar alguna de las cosas que has estado mencionando, algo de lo que ha dicho también Francisco. ¿Qué nos dirías? A ver, yo creo, un poco reiterando lo señalado, el alineamiento estratégico es vital. Por tanto, la definición de los objetivos en relación a lo que quiere o busca una organización es importantísimo. Ese norte tiene que estar bien definido. Si ese norte no está bien definido, entonces la métrica que nosotros vamos a tratar de hacer de procesos o de algún elemento, pues no vamos a saber realmente hacia dónde vamos a ir. Entonces, ese es un factor importante. Un detalle que ha mencionado Francisco también me parece relevante en el sentido de la oportunidad y la precisión, por ejemplo, para hacer que la métrica sea lo más cercana a la realidad posible. Algunos, y eso seguramente lo comparte Francisco y quienes están presentes, algunas organizaciones aplican, por ejemplo, frecuencias de medición de indicadores que no les dicen nada. Por ejemplo, ¿no? Una frecuencia anual de un indicador que al final de diciembre, pues voy a ver cómo me ha ido todo el año. Oye, pero ¿para qué mides en diciembre si tu resultado en enero fue un resultado que te alteró toda la métrica, ¿no? Pero esa falta de oportunidad en los indicadores tendría que considerarse, ¿no? Claro. Tiene que considerarse porque eso, o sea, si partimos de que voy a medir 1 o 2 veces al año... Es mejor no medir, pues. Mejor no medir, ¿no? Claro. Mejor no medir, ¿no? A veces los sistemas de gestión en ISO tienen, no digamos esto, voy a utilizar el término trampa, que es lo que las organizaciones toman, ¿no? Entonces dicen, yo tengo mi indicador, sí, y mido, por ejemplo, la eficacia del mantenimiento al final del año. Oye, pero ¿y cómo te fue todos los meses? Mira, 5 meses estuve mal y 4 meses estuve, o 6 meses estuve bien, y al final el promedio me salió bien. Pero no es ese el sentido del indicador. El sentido del indicador tiene que estar más pegado a la toma de decisiones, ¿no? Si yo no he salido bien, tengo que identificar rápidamente qué cosa es lo que tengo que hacer. Entonces, sobre indicadores realmente hay muchísimo que decir, mucho que trabajar, pero otro aspecto con el que me quedaría, y con esto un poco redondeo la idea, es el hecho de calar los indicadores. No pueden quedarse tampoco en un nivel supra. Los indicadores, pueden haber indicadores para aspectos económicos, definitivamente, ¿no? Como bien ha mencionado, pero esos indicadores, ok, para la toma de decisiones pueden ser, pero por ejemplo, cuando yo al área operativa de mantenimiento, yo estoy analizando el área de mantenimiento, hay que darle indicadores o hay que establecer indicadores para sus propios objetivos. Por supuesto. Y los objetivos de mantenimiento, si bien es cierto, tienen indudablemente una vinculación a aspectos económicos, pero en muchos casos están relacionados, por ejemplo, a disponibilidad de planta. Entonces, a un jefe de mantenimiento o a un equipo de mantenimiento le interesa, por supuesto, el tema del costo, porque es vital. Imagínate el mantenimiento. Pero la disponibilidad de planta es en el mantenimiento, clave, el mantenimiento predictivo, pues hoy el indicador es importantísimo, ¿no? Claro, entonces eso yo creo que pasa un poco por la definición, pero esto no va a definirse si estos conceptos de medición no decalan a nivel de toda la organización. No creo que son los puntos más importantes y que son un reto ahora para las organizaciones, porque a pesar de que estamos con toda esta vorágine de desarrollo, ¿no? Las organizaciones que más rápido van creciendo y van sacando ventaja de las demás son las que estos conceptos los interiorizan más rápido y los aplican más rápido, ¿no? Claro. La automatización que mencionan, por ejemplo, es cierto. El detalle es entender, ¿no? y aprender a vivir
sobre la métrica al minuto, pues, ¿no? Que no es sencilla tampoco, ¿no? Porque a veces, bueno, las decisiones se toman bajo determinado parámetro, pero si tengo que tomar decisiones sobre una métrica en línea, pues eso a veces es más complejo, ¿no? Sin embargo, son las nuevas tendencias, ¿no? Y sí coincidiría en que si una organización puede, de alguna manera, poner métrica en línea en función a lo que pasa para tomar decisiones, claro, eso es lo ideal. El detalle es que eso tiene un costo, eso tiene Claro, un claro. cambio cultural muchísimo más fuerte, ¿no? Pero Oye, bueno, eso sería un poco las ideas que yo tendría. quisiera primero, antes que nada, agradecer la atención de toda la audiencia, pues. Y agradecerte a ti enormemente por haber aceptado pues, esta entrevista. Te agradezco mucho en nombre de Eficiencia Gerencial y Productividad. Yo quería a toda la audiencia mencionarles que entrevistando expertos, el próximo mes tenemos a un experto internacional en un tema de sistemas de gestión bastante sofisticado que tiene que ver con la industria aeroespacial. Vamos a hacer la entrevista a César Monzón. César Monzón, una gran experiencia justamente en el AS 9001, haciendo auditorías de certificación y asesorías al respecto. Yo creo que nos puede aportar pues muchísimo, porque no es solamente para la industria aeronáutica, es para la cadena de suministros en la industria aeronáutica. ¿Ok? La implantación de este sistema. Entonces, ya están de antemano invitados pues todos. Yo agradezco de nuevo a la audiencia haber asistido. Muy buenas noches. Gracias. Y Buenas noches a todos. Muchas gracias. gracias, Gracias por la gracias invitación. Francisco. Nos vemos. Gracias, Francisco, por el comentario. Muchas gracias. Gracias. Hasta luego. Gracias.